Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos nuevamente a otra charla sobre el módulo de órbita. Habíamos convenido que en la primera charla desarrollamos los temas de la anatomía y la patología traumática de la órbita. En esta ocasión, para la patología no traumática, nos vamos a centrar particularmente por cuestiones de extensión de los grandes temas que tiene la órbita, fundamentalmente en lo que es la patología inflamatoria o infecciosa inflamatoria, que es, digamos, frecuente en la práctica clínica y, por supuesto, en la patología tumoral. Espero que les resulte de utilidad. Como ya saben, mi nombre es Ezequiel Reynoso, soy coordinador del Departamento de Neuroimágenes de Diagnóstico Maipú, DASA, en Buenos Aires, en la República Argentina. Bueno, y comenzamos entonces con el desarrollo de la charla. Vamos a repasar la enfermedad inflamatoria orbitaria idiopática o pseudotumor orbitario, la orbitopatía tiroidea, la celulitis orbitaria, que son, junto con el mucocele sinusal, las principales entidades que debemos conocer. También existen otras como las granulomatosis o el síndrome de Sjögren, que afectan a las glándulas lagrimales. El pseudotumor orbitario, entonces, es una entidad inflamatoria no granulomatosa de origen desconocido, que puede ser aguda o crónica, generalmente unilateral en el 75% de las veces, y es una causa frecuente de masa intraorbitaria en el adulto, constituyendo aproximadamente el 8% de todas las masas, siendo la segunda causa de proptosis, particularmente unilateral, cuyas manifestaciones clínicas, con una tríada prácticamente clásica de oftalmoplejía dolorosa con tumefacción palpebral y proptosis, a lo que se puede agregar diplopía y disminución de la agudeza visual. Puede afectar a cualquiera de los componentes de la órbita. Hay que conocer que puede mostrar diferentes patrones radiológicos, siendo la miositis el más frecuente, con engrosamiento de los músculos y el tendón, más frecuente en los músculos rectos inferiores y laterales. También se puede presentar con epiescleritis, tenonitis, perineuritis, una masa localizada en cualquier lugar de la órbita o afectación del aparato lagrimal con dacryoadenitis o engrosamiento de la glándula lagrimal. Recordar que todas estas cuestiones en las diferentes partes de la órbita tienen que estar asociadas a exoftalmos unilateral y doloroso. Este es el caso de un paciente con una proptosis unilateral del ojo izquierdo, donde podemos observar en la sección axial de resonancia magnética T1 con contraste el refuerzo del músculo recto lateral del mismo lado, que se observa mejor en la sección coronal, mientras que en la sección coronal T2 podemos observar la hiperintensidad en relación con edema del músculo y aumento de la señal de la grasa intra y extraconal. Tienen la particularidad que tienen una buena respuesta a tratamiento antiinflamatorio y corticoides, por lo tanto podemos observar también aquí el control al mes de tratamiento del mismo paciente, cómo queda prácticamente imperceptible la afectación de la grasa con una mínima hiperintensidad de señal en el T2 con supresión de la misma del músculo recto lateral y un leve refuerzo tras el contraste endovenoso en la secuencia T1 con contraste en el análisis comparativo. Epiescleritis y perineuritis, otro caso de pseudotumor inflamatorio. Podemos ver que hay una afectación completa de la vaina y el sector perineural al nervio óptico, con una importante afectación de la grasa intraconal, y el paciente se presenta con proptosis dolorosa significativa. Vemos entonces esta entidad denominada síndrome de Tolosa-Hahn, que es una oftalmoplejía externa dolorosa, que actualmente se considera como una forma de la enfermedad inflamatoria
orbitaria idiopática, que presenta una localización característica con afectación de la fisura orbitaria superior y o el seno cavernoso. Por ende, va a tener, por la topografía en la cual se encuentra, parálisis de uno o más de los nervios craneales, ya sea el tercero, el cuarto o alguna de las ramas del quinto nervio craneal junto con el sexto. Por supuesto, se asocia también a dolor orbitario y proptosis, como venimos viendo. Este es un paciente femenino de 45 años con oftalmoplegia dolorosa de 2 meses de evolución. Vemos que tiene un componente crónico y a la inspección en el detalle de las imágenes en T1 con contraste y supresión de la grasa, podemos observar que hay un refuerzo del recto superior próximo a la hendidura orbitaria superior y una asimetría en el refuerzo a nivel de la hendidura con respecto a su contralateral. En la secuencia de difusión también existe una asimetría con una mayor señal respecto al lado izquierdo, donde confirma la sospecha del diagnóstico de síndrome de Tolosa-Hahn con afectación también de los pares craneales, como pueden marcar las flechas amarillas. Vamos a ver también la oftalmopatía tiroidea, que es una entidad inflamatoria autoinmune que no necesariamente se encuentra relacionada con la función tiroidea, por lo tanto la podemos ver en pacientes eutiroides, hipotiroides o con tiroiditis de Hashimoto, pero tiene, como vemos, una importante asociación con la enfermedad de Graves y tiene la particularidad, a diferencia de las otras entidades inflamatorias, que es bilateral y simétrica. Es una causa muy frecuente de proptosis o la causa más frecuente de proptosis en adultos, cuyas manifestaciones clínicas son características y tienen que ver con retracción palpebral, síntomas congestivos como quemosis y conjuntivitis, fundamentalmente el exoftalmos, ya conocidos por todos, y la oftalmoplegia y compresión del nervio óptico. Tiene también patrones radiológicos que están englobados por el exoftalmos bilateral, pudiendo el paciente tener edema palpebral, un aumento de la grasa orbitaria, aumento del tamaño de las glándulas lagrimales y fundamentalmente lo que también ya es conocido por todos, el engrosamiento muscular, que es bilateral en el 80% de las veces, simétrico también en un porcentaje elevado, pero fundamentalmente nos sirve conocer que respeta la inserción anterior con afectación del vientre muscular y progresivamente afectando al recto inferior, al recto medio, el lateral, el superior y finalmente los oblicuos. En este paciente podemos observar el engrosamiento fusiforme de los músculos extraoculares, en este caso recto medial y lateral, pero también es importante observar cómo marcan las flechas, cómo se encuentra respetada la inserción escleral de los mismos. En el fondo de la órbita también se ve cómo se puede encontrar afectado el nervio óptico por compresión del mismo, pudiendo tener manifestaciones clínicas relacionadas a este tipo de compresión neural. Este es otro caso por tomografía computada, donde claramente se observa el exoftalmos bilateral y simétrico con aumento de la grasa retroocular. Podemos observar ahí que el globo ocular se encuentra claramente por fuera de la línea cigomática, con una mayor afectación del músculo recto inferior con respecto al músculo recto medial, a su vez con signos de infiltración, grasa, como puede observarse en la sección sagital por tomografía computada y en forma comparativa. En la resonancia magnética del mismo paciente se ve claramente el aumento de la grasa intraconal que contribuye a determinar la proptosis y la infiltración de los músculos en el corte sagital T1 y coronal
T2, otro paciente donde la afectación muscular y del espacio intraconal también es muy significativa, con aumento de la grasa intraconal. Nuevamente la infiltración adiposa y la afectación de los músculos recto inferior y medial, donde se puede observar que además ha sufrido tratamiento por cirugía descompresiva a nivel de la lámina papirácea del etmoides, como señalan las flechas amarillas. Interesante observar la infiltración grasa del músculo recto inferior, que se puede ver en la secuencia T2 con supresión de la grasa, que nos hace el diagnóstico diferencial con el edema, donde se puede ver que la grasa suprime a nivel intramuscular. La orbitaria es otra de las entidades que debemos conocer y que puede afectar tanto al espacio preseptal como postseptal, en el cual la gravedad es mayor y puede progresar al absceso orbitario. La etiología más frecuente relacionada con la misma es la sinusitis etmoidal, pudiendo también estar vinculada con sinusitis de los otros senos, y se produce a través del sistema venoso valvular oftálmico o por contigüidad directamente a través de dehiscencias congénitas o adquiridas de la lámina papirácea. Otras entidades incluyen traumatismos, cuerpos extraños o cirugía. En el caso de la celulitis preseptal, la inflamación está limitada a la piel o al tejido subcutáneo anterior, al septo orbitario, por lo tanto no cursa con proptosis. Y el tratamiento es con buena respuesta a los antibióticos orales. Fundamentalmente, como vemos, afecta al espacio preseptal y vemos este caso en el paciente, como marcan las flechas y con el puntero, la afectación del párpado superior e inferior con un importante cambio densitométrico en la grasa relacionada al tejido subtegumentario. Es otro caso también muy típico de la inflamación del párpado, conocido también habitualmente como orzuelo en el reborde del párpado, donde marcan las flechas y se puede ver con la reconstrucción tridimensional. La celulitis postseptal afecta entonces, como ya dijimos, al espacio postseptal y puede ser intraconal o extraconal. Tiene una mayor implicancia, por supuesto, desde el punto de vista del riesgo y gravedad que la preseptal. Y afecta a las estructuras posteriores al septo con proptosis que es dolorosa y unilateral. Obviamente que hay edema palpebral y quemosis, como podemos observar en este caso de este paciente, con una importante proptosis ocular y afectación de la grasa intra y extraconal. El absceso subperióstico es un tejido inflamatorio que está localizado entre el hueso y el periósteo y afecta fundamentalmente la pared medial secundario a sinusitis etmoidal. Puede coexistir con la celulitis postseptal y el tratamiento habitual es el antibiótico o drenaje si progresa el absceso. Fíjense en este caso, en el paciente con la resonancia magnética, cómo cursa con una sinusitis pronto etmoidal del lado izquierdo, y en el corte fino de la resonancia magnética se puede observar una muy pequeña colección líquida en relación al periósteo que determina este tipo de patología. El absceso orbitario, entonces, como habíamos mencionado en su momento, se ocasiona por progresión de la celulitis postseptal o por extensión de un absceso superióstico al espacio extraconal, siendo también frecuente por complicación de traumatismo orbitario o penetrante o por alguna cirugía previa en el contexto de los antecedentes. Fíjense en este paciente como
podemos observar una pansinusopatía etmoidal y maxilar bilateral con francoperominio del lado derecho, y cómo se puede observar el absceso orbitario ya conformado en la región etmoidal y superior de la órbita en el espacio extraoconal, que genera efecto de masa sobre la cápsula de Tenon, que hasta el momento logra contener la infección para que no progrese al espacio intraconal, con el refuerzo perimetral del absceso tras la administración del contraste endovenoso. Otro caso de otro paciente donde podemos ver también la colección por tomografía computada. Tenemos que tener precaución en el corte axial, sobre todo si afecta al reborde orbitario, para no eludir este tipo de imágenes y poder realizar, si es posible, la visualización de la órbita en los otros dos planos, el coronal y el sagital, para poder abarcar y descartar todo tipo de sospecha diagnóstica. El mismo paciente con otro paciente con afectación de el espacio extraconal en la órbita izquierda, adyacente a la lámina papirácea, y este otro paciente en el espacio extraconal superior del mismo lado. El mucocelia sinusal es una lesión crónica expansiva de la mucosa de los senos, que está determinada por la retención mucosa y obstrucción del ostium sinusal del seno correspondiente. Son lesiones benignas con tendencia a la expansión y a la remodelación, que más frecuentemente aparecen en el seno frontal, seguido del etmoidal y el resto de los senos paranasales. La órbita puede estar afectada secundariamente por la expansión y manifestarse por proptosis ocular. Por tomografía computada se ve como una lesión expansiva de bordes delimitados que ocupa el seno paranasal, es hipodensa y puede ser hiper en el T1 si contiene secreciones desecadas. No muestra realce o puede tener un realce fino periférico con remodelación ósea, como podemos ver en el caso de esta tomografía con un mucocele etmoidal. Tenemos otro paciente por resonancia magnética donde vemos las mismas características con el contenido hiperintenso en el T2, con señal intermedia o baja señal en el T1 y leve, muy leve refuerzo con el contraste endovenoso con proyección de la remodelación ósea hacia la órbita, ocasionando la proptosis de la órbita derecha afectada. Y sin afectación de la grasa extra ni intraconal. Otras entidades inflamatorias pueden también tenerse en cuenta, y siendo casos más raros de baja frecuencia y que también pueden afectar a la órbita o el globo ocular. Este es un caso de un varón de 46 años que se presentó con dolor ocular y paulatina pérdida de la visión, y refería a tener un cuadro similar que había evolucionado hace 5 años a la cronicidad. Podemos observar en las imágenes cómo existe una afectación difusa bilateral con proptosis bilateral, con la presencia de tejido de partes blandas que afecta el espacio extraconal y que progresa hacia la región geniana también en forma bilateral, con aparente afectación de la vaina de los nervios ópticos, con disminución del líquido perineural y también afectación bilateral de las glándulas lagrimales, conjuntamente con los músculos extraoculares. Este es un caso entonces de sarcoidosis orbitaria que muestra afectación de múltiples localizaciones, infiltración de la glándula lagrimal
vaina del nervio óptico, como recién habíamos mencionado, infiltración de los músculos extraoculares y la presencia de masas de tejido blando que muestran refuerzo tras la administración del contraste. Recordar que también puede asociarse a uveitis, sobre todo anterior. Este es otro caso de afectación inflamatoria, fundamentalmente, como podemos observar, de los músculos extraoculares. Tiene una mayor afectación y compromiso del músculo recto lateral del lado derecho, también del recto medial del lado izquierdo, donde claramente podemos observarlo en el plano coronal, donde se observa refuerzo con el contraste endovenoso, tanto de los músculos rectolaterales como inferiores. Este fue un caso en el contexto de miositis por enfermedad ocular de Crohn, un caso también muy raro, escasamente documentado. Finalmente vamos a observar este caso de afectación inflamatoria de las glándulas lagrimales en forma bilateral y simétrica, con importante proptosis bilateral y simétrica de los globos oculares, donde podemos ver que muestran un refuerzo homogéneo tras la administración del contraste endovenoso. Resultó entonces un caso de enfermedad de Mikulicz o síndrome IG4, que son lesiones inflamatorias pseudotumorales determinadas por un infiltrado linfoplasmocitario de células G y G4 con elevación sérica que afectan a las glándulas salivales y lagrimales. Tiene dos maneras de presentación, que es esta que acabamos de ver, con afectación de glándulas salivales y lagrimales, o la forma de afectación pancreática. Ambas formas pueden presentarse por separado o en conjunto, y su diagnóstico diferencial debe hacerse con la enfermedad de Sjögren. Vamos a observar la principal patología tumoral de la órbita en relación a su localización intraconal, extraconal, su afectación con respecto al globo ocular o la glándula y saco lagrimal y los tumores paraorbitarios. Es fundamental dentro de todas estas localizaciones conocer la patología tumoral del nervio óptico, que incluye a glioma, meningioma y el schwannoma. Ya habíamos repasado el hemangioma cavernoso. En el espacio extraconal debemos sospechar al linfoma, las metástasis y el sarcoma orbitario, y no dejar de pensar en los casos de melanoma, retinoblastomas y metástasis cuando observamos patología de globo ocular. El glioma del nervio óptico en su mayoría se presenta en la niñez, en la primera década, y es conocida su asociación con neurofibromatosis tipo 1, fundamentalmente siendo tumores neurogliales de muy bajo grado, tipo astrocitomas pilocíticos juveniles o incluso amartomatosos, en pacientes adultos, haciendo el diagnóstico diferencial con el glioma maligno. Clínicamente son asintomáticos, siendo un hallazgo en los casos de neurofibromatosis tipo 1, siendo ya conocida la patología del paciente, y puede presentarse con defectos en el campo visual. Se tratan solo con progresión documentada radiológica. Desde el punto de vista de la apariencia radiológica, se presentan como un engrosamiento fusiforme del nervio con una trayectoria tortuosa y que puede extenderse al quiasma o las cintillas por las radiaciones ópticas posteriores. Por tomografía computada es isodenso al nervio, siendo infrecuente la calcificación, a diferencia de lo que sucede con el meningioma. Y en la resonancia magnética puede ser iso hipointenso en T1 con hiperintensidad de señal en T2, y tras el contraste
es difícil diferenciar el nervio óptico de la lesión, a diferencia de lo que sucede en meningioma, que abraza al nervio óptico y refuerza intensamente con el contraste, mientras que deja la parte central sin refuerzo relacionada con el nervio. Acá tenemos el caso de un paciente que muestra tortuosidad de los nervios ópticos con aumento del líquido perineural y las lesiones típicas de la neurofibromatosis en el encéfalo que causan una disminución del marcador neuronal en la espectroscopía y se observa una lesión a nivel del quiasma óptico y las cintillas ópticas que no solo genera una disminución del NA como en las otras lesiones, sino que también podemos ver que hay un aumento del marcador de proliferación de membranas, en este caso la colina. Hay que considerar la irregularidad de la base del espectro debido a la dificultad en la localización del voxel, donde se tiene que estudiar la lesión. Acá tenemos un típico caso de glioma maligno en pacientes adultos, donde es una lesión importante, expansiva, con importante refuerzo tras la administración del contraste, que expande el nervio y el espacio intraconal, y el refuerzo heterogéneo tras la administración del contraste endovenoso. El meningioma de nervio óptico es más frecuente en mujeres, proviene del aracnoides, el 2% son de masas orbitarias, menos frecuentes que los que repasamos anteriormente, como frecuencia en la quinta década, con clínica similar a las precedentes, con pérdida de la visión progresiva, atrofia del nervio óptico y afectación colateral de los vasos optociliares. Radiológicamente se ve como un tejido isodenso que muestra característicamente las calcificaciones por tomografía computada, a diferencia de lo que sucede con el glioma, y ocasiona remodelación ósea si el tamaño es extenso. En la resonancia magnética se ve como el tejido iso hiperintenso en T1, iso hiper en T2, con refuerzo intenso perineural tras la administración del contraste endovenoso que causan el típico signo de las vías de tranvía o tram track por envolver el nervio en el corte axial o sagital. Aquí tenemos un paciente con una lesión que afecta al sector posterior de la órbita, envolviendo al nervio óptico de difícil caracterización isodenso con el nervio por tomografía computada, como por resonancia magnética se logra una mejor caracterización y el refuerzo intenso con el contraste endovenoso con afectación de la fisura orbitaria superior. También hay que considerar aquellos meningiomas que crecen en el endocráneo y se proyectan en sentido anterior hacia la órbita, como podemos ver en el caso de este paciente, a través de la fisura orbitaria superior. El hemangioma cavernoso es la masa orbitaria más frecuente del adulto, aproximadamente del 10 al 15%, es una malformación amartomatosa de crecimiento lento, con proptosis progresiva, y es una lesión que es frecuente de ver y hay que conocer cómo es su comportamiento, como cualquier hemangioma en otro sector del cuerpo. Tiene una presentación de edad media de 40 años, con predominio en el sexo femenino. Los signos radiológicos son una lesión solitaria, intraconal ovalada, con márgenes delimitados, y la pseudocápsula fibrosa que lo caracteriza. Puede ser iso hiperintenso en el T1, hiperintenso en el T2, con el realce centrípeto
característico de... Aquí vemos esta lesión en el espacio intraconal, claramente delimitada, como se ve isodensa o levemente hiperdensa en la tomografía, que se correlaciona con la misma lesión, con señal iso hipointensa en el T1, que muestra hiperintensidad de señal en el T2 y que persiste hiperintensa en la secuencia con supresión de la grasa, con importante refuerzo tras la administración del contraste endovenoso. Vemos este paciente entonces con una lesión por tomografía computada en el límite del espacio intraconal que desplaza lateralmente el globo ocular y que claramente muestra una simetría densitométrica previo a la administración del contraste en relación a la administración posterior del mismo con importante refuerzo y que genera una impronta en el techo de la calota que podemos ver en la figura de la reconstrucción ósea tridimensional por la tomografía ampliada. Muestra en la reconstrucción tridimensional angiográfica la lesión con la importante captación de contraste y la conexión con el sistema oftálmico que demuestra su importante origen y aporte vascular. Otro caso de otro paciente por resonancia magnética con lesiones similares en el espacio intraconal, con hiperintensidad de señal en T2 y el refuerzo característico centrípeto tras la administración de contraste en la secuencia T1 con supresión de la grasa. Vemos como progresivamente va incrementando el refuerzo a medida que transcurre el tiempo hasta terminar homogeneizándose definitivamente. Otro caso que demuestra el refuerzo centrípeto y progresivo de una lesión focal en el espacio extraconal superior tras la administración de contraste por tomografía computada y su correlación por resonancia magnética en la secuencia T2, T1, en la sección axial y en la sección coronal tras la administración de contraste endovenoso. Vemos entonces el mismo paciente cómo se correlaciona con la reconstrucción tridimensional, donde podemos observar tanto en la sección coronal como en la sagital el aporte vascular proveniente del territorio oftálmico que se conecta con la lesión focal por encima del globo orbitario claramente delimitado y cómo se puede observar con la técnica de proyección de máxima intensidad MIP. Con esto completamos las principales entidades vasculares relacionadas con la órbita. Los tumores neurogénicos, fundamentalmente schwannoma, que son raros en la órbita, y pueden ser de los pares craneales que ya mencionamos, de las ramas 3, 4 o 6, o cualquiera de las ramas del nervio oftálmico que proviene del quinto, o incluso del ganglio ciliar localizado a nivel de la órbita. Se da en pacientes adultos, aunque el rango etario es muy amplio, de 20 a 70 años, con una clínica similar a las malformaciones cavernosas. Considerar la diseminación perineural y el dolor por compresión también puede contribuir a guiar en el diagnóstico. Mientras que el neurofibroma es de lento crecimiento y hay que considerar aquellos tipos plexiformes más comunes, la neurofibromatosis tipo 1, que afectan en general a los tejidos de partes blandas, periorbitarios e intraorbitarios, una afectación difusa y significativa, o en el caso de los solitarios, que son los menos frecuentes, son similares a los schwannomas, prácticamente indistinguibles el uno del otro. Vemos un caso de un paciente con una lesión intraorbitaria, isodensa, que en la resonancia magnética desplaza al nervio óptico y crece en la parte superior del espacio intraconal. Vemos claramente cómo desplaza el nervio
a diferencia de lo que sucede con el meningioma en este sector, y tiene un intenso refuerzo con el contraste endovenoso. Este es otro caso de un neurofibroma plexiforme, de un paciente con neurofibromatosis tipo 1 con una extensa afectación facial intra y extraorbitaria. Los tumores linfoproliferativos, fundamentalmente en mayores de 60 años, considerar el linfoma maligno en el 60% a 90% de las veces, que puede ser sistémico o primario y pueden diseminarse en un 30% de los casos. Es más común el no-Hodgkin tipo mal asociado o no a hiperplasia linfoidea y clínicamente característica se presentan como una masa palpable asociada a proptosis y restricción de los movimientos oculares. Tienen la particularidad de que no duelen, a diferencia de lo que sucede con el pseudotumor inflamatorio, que puede generar la duda diagnóstica diferencial en el método por imagen, pero claramente la clínica es diferente. Radiológicamente se muestran con una apariencia en un 50% como masas difusas, como podemos observar en este caso, o masas definidas en la otra mitad de los casos. El realce siempre es homogéneo y se amoldan a las estructuras de la órbita, por lo tanto causan proptosis significativa. Involucran a la glándula en el 40% de las veces. Hay que recordar que esta es una característica muy importante de los linfomas, donde vemos un aumento unilateral de la glándula lagrimal. Debemos sospecharlo cuando observamos este tipo de patología. En la resonancia magnética se muestran con señal similar al músculo, siendo hiperintensos en el T2. Este es un caso donde se observa un aumento difuso del tamaño de la glándula lagrimal del lado derecho, con afectación densitométrica en la tomografía computada de la grasa intra y extraconal. Vemos que no hay afectación de las paredes óseas, por lo tanto se adapta la lesión a las estructuras aledañas y vemos cómo hay una señal heterogénea en las secuencias T2 de resonancia magnética con refuerzo homogéneo tras la administración del contraste, también compatible con un caso de linfoma orbitario. Bien, entonces otra de las lesiones que tenemos que tener en cuenta que afecta a la órbita es el rhabdomiosarcoma, ya en el espacio extraconal, primario orbitario maligno extraocular más frecuente en la infancia, que es un tumor muy agresivo que afecta fundamentalmente a varones menores de 10 años en el 75% de las veces. Clínicamente se observa como una masa en el cuadrante superior, habitualmente nasal, asociada a proptosis, tosis palpebral y lamentablemente con rápida evolución, cuya apariencia radiológica se presenta como una masa sólida extraconal con signos de agresividad, con destrucción ósea, infiltración de las estructuras vecinas, y se puede observar con densidad o señal heterogénea, tanto en la tomografía como en la resonancia magnética respectivamente, y el intenso refuerzo con el contraste, como podemos observar en estas imágenes de este caso, que se observa con ocupación y extensión hacia las estructuras paraorbitarias, sobre todo la fosa pterigomaxilar. El retinoblastoma es el tumor ocular que no debemos dejar de conocer, es el tumor intraocular más frecuente en niños, con una estadística aproximada de 1 cada 17.000 recién nacidos, con una edad promedio de 2 años, en aquellos casos que son unilaterales, un poco más frecuente que los bilaterales, que muestran una edad promedio de alrededor de 1 año, indistintamente de aparición tanto en hombres como en mujeres, y con una presentación hereditaria en el 15% de las veces, donde frecuentemente son bilaterales.
Clínicamente se presentan con leucocoria, que es la clínica característica ya conocida por todos, que puede ser uni o bilateral, y el diagnóstico se realiza con el fondo de ojo y mediante la ecografía, que puede contribuir a determinar las calcificaciones intratumorales características de esta lesión. Bueno, como veíamos en la placa precedente, es una lesión curable si no tiene riesgos metastásicos o de extensión. Y en este caso es fundamental la determinación de la extensión o la valoración de la extensión por resonancia magnética. Ahí vemos la lesión en el preparado con su correlación ecográfica y, como habíamos mencionado, por resonancia magnética debemos determinar la extensión con un protocolo de órbita que nos permita valorar esta lesión. Las secuencias axiales T2 permiten diferenciar el retinoblastoma del vítreo y del desprendimiento de retina. Opcionalmente podemos realizar secuencias axiales de alta resolución T2 volumétricas que varían de acuerdo a cada una de las marcas y que permiten detectar pequeños tumores y comparar el tamaño de ambos ojos y la profundidad de la cámara anterior. No pueden faltar las secuencias axiales en T1, T2 o también en plano sagital y los axiales o sagitales T1 con gadolinio, que nos permiten ver la presencia de sangre y fluidos subretinianos con alto contenido proteico. En la secuencia T2, valorar fundamentalmente la lesión tumoral con respecto a la retina y en el T1 el refuerzo de la lesión tumoral y la posible invasión del nervio óptico y de la pared ocular o de la cámara anterior. No pueden faltar tampoco las secuencias de cráneo, fundamentalmente el T1 con contraste para valorar también la glándula pineal y la posibilidad de metástasis leptomeningeas. Aquí tenemos y otro paciente con similar afectación por otra lesión, por tomografía computada con calcificaciones asociadas. El melanoma coroideo es otro de los tumores intraoculares que tampoco debemos dejar de conocer. Es el tumor intraocular primario más frecuente en adultos, con una edad promedio de diagnóstico a los 55 años, siendo el 70% de los tumores intraoculares. Con respecto a su presentación, puede haber dos tipos. Una es el tipo nodular, que es el más frecuente, o el difuso, que representa entre el 4 a 6% de las ocasiones de presentación de este tipo de tumor y que infiltra a la coroides con peor pronóstico, siendo el tipo atípico. El diagnóstico se realiza por oftalmoscopía directa, por angiografía fluoresceínica y obviamente por los métodos por imágenes, fundamentalmente la ecografía y resonancia magnética. El diagnóstico diferencial es con fundamentalmente el hemangioma coroideo, que muestra una variación en el refuerzo con el contraste endovenoso y cierta variación si el tumor es de mayor tamaño en el examen Doppler ecográfico y por supuesto con el retinoblastoma, que es un tumor que afecta a la capa retiniana. Ecográficamente podemos ver una lesión sólida que afecta a la cámara posterior, con o sin calcio, con intensa vascularización arterial en la técnica Doppler. Por lo tanto, la ecografía tiene cierto grado de sensibilidad y especificidad y que nos permite valorar también las complicaciones, sobre todo en aquellas lesiones de mayor tamaño. La tomografía computada supera la detección de lesión focal a la ecografía y supera la resonancia magnética en la detección de calcio como en cualquier otra lesión, mientras que la resonancia magnética es la técnica de elección que tiene mayor sensibilidad y especificidad para la detección de la lesión, que nos permite determinar el crecimiento intra y extraocular y permite observar la señal en la secuencia T1 y T2 con o sin contraste para valorar su extensión por dentro o por fuera de la esclera.
en el T2, valora la invasión del nervio óptico y determina el contenido de melanina del tumor y sugiere el pronóstico secundario a esto. Aquí tenemos una lesión típica, hiperintensa, en la secuencia T1, con captación intensa y homogénea, con contraste endovenoso, hipointensa en la secuencia T2, que afecta a alguna de las capas internas de la órbita, como puede observarse en la secuencia sagital, en la secuencia axial T2 y en la secuencia coronal, sospechada de melanoma coroideo que rápidamente en el control próximo a los pocos meses aumentó significativamente de tamaño, como puede observarse, y tiene un refuerzo homogéneo, pero que no muestra las características vasculares que muestra el hemangioma coroideo. Fíjense su baja señal y aspecto nodular en el T2, tanto en la secuencia axial como coronal T2 en forma comparativa. En este cuadro, como podemos observar, podemos encontrar las características típicas de los melanomas coroideos y sus características diferenciales con el melanoma típico, que fundamentalmente se establecen con la secuencia T2, donde el melanoma típico melanocítico se muestra hipointenso en la secuencia T2, mientras que es iso o hiperintenso en la secuencia T2 el atípico. Fundamentalmente nos queda terminar de valorar las metástasis, que son lesiones también frecuentes dentro del contexto de los tumores orbitarios, representando el 10 al 13% de los tumores orbitarios, y afectan indistintamente al hueso, al globo ocular o a ambos, tanto en mujeres como en hombres. Es importante conocer que los dos tipos más frecuentes de metástasis orbitarios son el tumor de mama en un 53%, que puede afectar a la grasa conal, con enoftalmos paradójico, o el tumor de pulmón, que afecta fundamentalmente a la coroides. También hay otros como próstata, melanoma, y clínicamente se manifiestan por proptosis, dolor y diplopía. Este es el caso de un paciente donde se puede observar una alteración de la grasa intra y extraconal y tanto el espacio preseptal como proseptal, con afectación también de los músculos extraoculares, mejor evidenciado en la secuencia T2 y T1 con resonancia magnética, con una afectación difusa que rodea al globo ocular y el intenso refuerzo tras la administración de contraste endovenoso. Este fue un caso de metástasis de cáncer de mama. Aquí tenemos otro caso con afectación coroidea por una lesión focal que muestra heterogeneidad de señal con intenso refuerzo con el contraste tras la administración del contraste y compatible con una metástasis coroidea por cáncer de pulmón. No solo podemos considerar las lesiones por metástasis hematógenas o a distancia, también hay que considerar las lesiones por contigüidad, como marcan las flechas, vemos lesiones heterogéneas que afectan, en este caso, al trasfondo de la fosa pterigomaxilar y que progresan hacia la órbita por la hendidura orbitaria inferior o esfenopalatina con afectación difusa con el contraste endovenoso tras la administración de contraste. Recordemos aquello que vimos en anatomía, la escotadura esfenopalatina, que se comunica con el trasfondo de la fosa pterigomaxilar y a través del trasfondo de la fosa pterigomaxilar podemos ingresar a la órbita por la escotadura orbitaria inferior o esfenopalatina. Este es el caso de un adenoma adenoide quístico de nariz que progresó a través de la fosa nasal hacia la órbita por su parte posterior. Otras lesiones que se pueden considerar como lesiones paraorbitarias, podemos ver este caso como resultó ser una lesión focal que afecta al reborde orbitario superior y lateral, que muestra densidad de la grasa, que se correlaciona con la señal hiperintensa en el T1 y en el T2, compatible con un quiste dermoide.
Es otro caso también típico y clásico de displasia fibrosa. Es una afectación severa que afecta a múltiples partes del macizo facial y por supuesto también a la órbita. Hemos entonces finalmente concluido con los diferentes aspectos de la patología de la órbita. Espero que les haya resultado de utilidad y será entonces hasta la próxima.